Soy Cristina Gómez, como ha dicho Amalia, trabajo en protección de menores y bueno, quería agradecerle a Amalia su invitación porque realmente el tema de los menores es algo muy importante y que socialmente nos afecta bastante. Además de trabajar en protección, también trabajo en la ONG Crecer con Futuro. He dejado algunos folletos fuera y trabajamos por la infancia más invisibilizada. Y entendemos pues que en Sevilla, el proyecto empezó en Paraguay, en Sevilla hemos empezado a trabajar mejorando la calidad de vida de los niños y niñas que viven en centros de protección. Y bueno, yo quiero centrarme hoy un poco en cuáles son las consecuencias psicológicas de la violencia de género en estos niños y niñas. Yo no voy a venir a la cárcel a robar y entiendo que todos aquí, los que estamos aquí presentes, sabemos la importancia que ha tenido el cambio de legislación al reconocer a estos niños y niñas como víctimas también de la violencia de género. Eso ha marcado un antes y un después, sobre todo para la gente que trabajamos con esta infancia, porque muchos de estos niños y niñas acaban en el sistema de protección. ¿Por qué es esto importante? Los que trabajamos con infancia trabajamos con un material muy sensible. Todas las experiencias que viven niños y niñas en su infancia van a marcar su desarrollo. A mí no me gusta pensar que esto sea algo determinante porque creo que no lo es. Sería muy injusto pensar que la infancia marca, pero sí que tenemos que tener muy claro que marca la trayectoria de estos niños y niñas. Así que tenemos que ser muy conscientes de que las situaciones de violencia que viven estos niños y niñas van a afectar su posterior desarrollo y normalmente lo que suele traerles son consecuencias bastante negativas. Hay una frase de Barude que dice que no hay enfermedad que cause más daño que el maltrato. Y sí que es verdad que es algo que tenemos que tener muy en cuenta. A mí me gusta empezar con datos. Alguien que atendí una vez en la ONG que fue a interesarse por el programa de familias colaboradoras me pedía datos porque decía que lo que no aparece en una estadística no existe. Y creo que es algo muy importante. De hecho, no hay estadísticas de víctimas de violencia de género hasta el año 2013, cuando entendemos que es algo que está muy de base en la sociedad. Pues en estas estadísticas se ven el número de mujeres asesinadas por causa de la violencia de género y la cantidad de menores que se han quedado huérfanos. Son más de 200, desde el año 2013 hasta el año 2018. Por ahí podemos empezar a tener en cuenta la grave consecuencia que para estos niños y niñas supone el quedarse huérfanos y además por esta causa tan importante. A mí me gusta especificar cómo pueden verse afectados estos niños y niñas por la violencia de género que viven sus madres. Las situaciones en las que pueden verse implicados son esas que están ahí. Por una parte, pueden ser agredidos directamente, físicamente, por la persona que ejerce el maltrato sobre su madre. En este caso, pues el daño físico es directo, aparte de las consecuencias psicológicas. También en muchas ocasiones pueden resultar heridos y heridas en un intento por proteger tanto a su madre como a sus hermanos. Esto suele darse sobre todo en niños y niñas que son mayores. Los más pequeñitos no intervienen, pero los más mayores sí. También puede ser testigos de la violencia, aunque no sufran violencia física directa sobre ellos y ellas, pero sí que pueden ser testigos de la violencia que sufren sus madres y, por lo tanto, sufrir daños psicológicos a partir de esta exposición a la violencia. Y, por otra parte, pueden sufrir un trato negligente por parte de sus cuidadores. Las consecuencias que sobre las mujeres tiene la violencia de género muchas veces impide que ejerzan un cuidado adecuado sobre sus hijos. Por lo tanto, los desatienden, no de manera voluntaria, que sería lo que diferencia en muchas ocasiones cualquier otra situación de abandono, sino que cuando tú estás pendiente de sobrevivir y tienes que estar constantemente atenta a esas agresiones que te pueden venir y atentan contra tu vida, no estás centrado en cuidar de tu problema. Por lo tanto, estos niños y niñas muchas veces no son bien atendidos. Sobre las consecuencias que tiene esta falta de atención volveré un poco más adelante.
Dentro de esta dinámica que se produce en los casos de violencia de género, estos niños y niñas pueden adquirir diferentes roles. Por una parte nos vamos a encontrar el rol de cuidador o cuidadora de su madre. Son niños y niñas que atienden a su madre y que intentan protegerla de estas agresiones y que están constantemente pendientes de ella, son muy cuidadores o cuidadoras. También tenemos el rol de confidentes de la víctima, en el que escuchan, atienden emocionalmente a sus madres y llegan a empatizar hasta el punto de llegar a sentir lo mismo que sienten ellas. En una parte contraria nos encontramos con niños y niñas que se convierten en asistentes del agresor. En vez de empatizar con la víctima, empatizan con el agresor y participan activamente en el maltrato hacia su madre. Son niños y niñas que van a amenazar, que van a agredir, que van a coartar la libertad de su madre porque con quien se alían es con el agresor. Y por último también podemos encontrar el rol de árbitro. Son niños y niñas que van a mediar, no van a tomar parte, pero sí que van a mediar para evitar esta serie de conflictos. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que estos niños y niñas, mientras ejercen alguno de esos 4 roles, no están ejerciendo el rol que tienen que ejercer, que es el de niño o niña. Eso lo tenemos clarísimo. En todas estas situaciones, los niños y niñas están privados de una infancia sana y feliz. Por lo tanto, no están creciendo como deben crecer y esto va a acarrear importantes consecuencias a lo largo de su vida. Las consecuencias más directas, porque yo voy a hablar de muchas consecuencias en diferentes planos, pero no podemos olvidar que las consecuencias más directas van a ser la muerte de la madre, como hemos dicho antes, que hay más de 200 menores desde 2013 que han quedado huérfanos por la violencia de género, y después la propia muerte de los menores. De nuevo, las estadísticas desde 2013, ahí podéis ver la cantidad de menores que han muerto a manos de las parejas de sus madres, sean su padre o no. No podemos olvidar que muchas veces estos niños y niñas son instrumentos en manos del agresor. Estos niños y niñas quedan muy instrumentalizados y sirven muchas veces para coaccionar a su madre, que en ocasiones el agresor no agrede físicamente de manera directa, pero sí que utiliza a los hijos para hacer presión. Esto también es muy importante, el que los menores se sientan como un instrumento de otra persona para hacer daño a su madre, es algo que también supone un daño importante para ellos. Hay que tener muy claro que estas consecuencias de la violencia de género en estos niños y niñas afecta mucho más allá de lo que podemos imaginar, ¿no? Sabemos que en el caso de mujeres que son agredidas a través de la violencia de género durante el embarazo, esto tiene ciertos efectos sobre el desarrollo fetal. ¿Por qué? Porque ese estrés continuo al que está sometida la madre afecta hormonalmente al desarrollo del feto y, independientemente de que en una agresión se pueda provocar un aborto, sí que hay cierto tipo de estresores a nivel hormonal que perjudican el correcto desarrollo fetal. Además, como he dicho también, en muchos casos en los que una está preocupada por su supervivencia, quizás no lleva un seguimiento del embarazo adecuado. Y esto son consecuencias también de la violencia de género. Pero sí que tenemos que tener claro que a nivel cerebral, este constante estrés que sufren los niños, porque no debemos olvidar que no es solo el hecho de que puedan ser agredidos, sino que en vez de vivir y crecer y desarrollarse en un ambiente de seguridad, de cariño y de atención, crecen en un ambiente de constante estrés. ¿Qué es lo que pasa? Que estos niños y niñas se encuentran en un momento muy delicado evolutivamente. Tenéis que pensar que la infancia es el periodo en el que más se crece. Es un periodo muy corto de tiempo, pero sin embargo es en el que más se crece y en el que se sientan las bases de lo que va a ser la personalidad. Pues bien, el cerebro está en constante desarrollo, igual que otros órganos que están maduros cuando el bebé nace,
nuestro cerebro va a seguir evolucionando y de hecho pues incluso hay investigaciones que plantean que todavía tenemos crecimiento neuronal incluso a los 80 años, ¿no? Que es algo que teníamos muchas veces descartado. Pues bien, el cerebro del niño se va a ver afectado por esta situación de estrés que he dicho. Mi intención no es que de aquí salgamos siendo neurólogos, pero sí que es verdad que me gustaría recalcar un poco cuáles son las áreas que se van a ver afectadas. ¿Por qué? Porque esto es base de nuestra programación. ¿Eso qué significa? Que aunque después se lleve a cabo una intervención con estos niños y niñas, el sistema operativo que vamos a tener de base es este. Todos sabemos que cuando tenemos un sistema operativo, por muchas actualizaciones que le hagamos, llega un momento en el que hay un techo que o cambiamos de sistema operativo o el ordenador no da para más. Pues con nuestros niños y niñas va a pasar lo mismo. Su sistema operativo de base va a quedar muy marcado por esta violencia y esta situación de estrés sufrida. Por lo tanto, las intervenciones van a tener un límite. Ahí hablamos ya de secuelas. Cuando ya a partir de ahí no se prevé una mejoría. Pues bien, ¿cuáles son estas áreas cerebrales más sensibles? Pues ahí hay alguna marcada. Está la ínsula, el hipocampo, la amígdala y la corteza frontal. ¿Qué tiene que ver todo esto con la violencia de género? Pues bien, estas áreas cerebrales se ven muy afectadas a nivel endocrino por las situaciones de estrés. El hipocampo, por ejemplo, está muy relacionado con los recuerdos. La amígdala, la ínsula está muy relacionada con las reacciones al miedo. Y la amígdala también está muy relacionada a nivel de emociones. ¿Qué es lo que pasa? Que en este conjunto de interacción, junto con la corteza frontal, que es la que maneja todo el tema de la ejecución de las tareas ejecutivas, en esta situación de estrés van muchas veces a sobreestimularse. ¿Eso qué significa? Pues que estos niños y niñas van a reaccionar en muchas situaciones de miedo y de estrés y van a tener, por ejemplo, problemas para fijar sus recuerdos. En esta situación de estrés, el hipotálamo se descoordina, como muchas otras áreas cerebrales, y estos niños, por ejemplo, van a tener muchos problemas, pues, por ejemplo, para fijar sus recuerdos, para el control de las emociones, del miedo, para planificar su conducta, para manejar temas de ansiedad. Entonces, todo esto lo que hace es que su cerebro en ocasiones funcione de manera descoordinada y que además aprendan en base a esto a hacer una interpretación de la realidad equivocada. ¿Qué nos pasa muchas veces en el sistema de protección con niños que vienen de maltrato y que han aprendido que su cerebro, para sobrevivir, porque tenemos que entender que esto lo hace el cerebro porque les resulta adaptativo y toda conducta adaptativa se mantiene en el tiempo, lo que te ha salvado en la vida, tu cerebro lo guarda porque no sabe cuándo puede volver a servirte. Entonces, estos niños que para sobrevivir han tenido que aprender que las señales que envía su entorno son hostiles, porque su entorno es hostil, cuando llega a protección, como iba diciendo, nos encontramos con que a lo mejor alguien va a acercarse para darles una caricia y estos niños reaccionan con miedo. ¿Por qué? Porque para ellos hasta ese momento ese contacto ha sido amenazante y ha podido ser en base a una amenaza o en base a una agresión. Y eso lo tienen ahí. Su primera reacción, esa que pasa directamente sin pensar, es la de alejarse. O bien niños que cuando escuchan un grito se paralizan. Y eso es algo que está muy anclado a nivel cerebral. Son reacciones muy primarias. Y eso tenemos que tenerlo en cuenta. Por ejemplo, vosotros, que en muchas ocasiones entiendo que a estos menores víctimas de violencia de género hay que preguntarles, es muy fácil que no se acuerden. Y es que realmente no se acuerdan, porque su hipocampo muchas veces, al funcionar en este estrés, evita que estos recuerdos se fijen. Y eso tenemos que tenerlo muy en cuenta a la hora de hablar
con estos niños víctimas de violencia de género. El que su vivencia emocional puede a veces no ser acorde, por ejemplo, con el relato, o que pueden, como decía, no acordarse de ciertas cosas. Vamos a centrarnos un poco más a desgranar las consecuencias en diferentes planos. Yo estoy hablando, pero si en algún momento se os ocurre algo, no tengo problema ninguno en que me preguntéis, ¿vale? Aunque después tengamos un turno de preguntas. Vale, problemas cognitivos. Muchos de estos problemas están relacionados directamente con ese funcionamiento cerebral del que hemos hablado, ¿no? Como por ejemplo los déficits en el procesamiento de la información. Pero estos que están aquí arriba, retraso del lenguaje y del aprendizaje, también están muy relacionados con algo que os comentaba antes, que es la falta de un cuidado adecuado en estos años de vida, en estos primeros años de vida. Si pensamos qué aprende un humano o una humana en los 3 primeros años de vida, vemos que aprende cosas muy básicas, como es el control postural, control de esfínteres, la motricidad fina, la motricidad gruesa, el lenguaje. ¿Y qué necesitan un niño o una niña para aprender todo esto? ¿Alguien se atreve a responder? Estimulación. ¿Y quién le brinda la estimulación? El entorno familiar. Sus principales cuidadores. En un ambiente familiar de agresiones hacia la progenitora, esa estimulación no suele darse. Para que un niño se desarrolle plenamente, necesita adultos volcados. Adultos que se encarguen de estimularlo, de hablarle, de acariciarle. Y eso estos niños no lo tienen. Por eso muchas veces nos vamos a encontrar con que presentan un retraso en comparación con sus iguales. Un retraso que además en muchas ocasiones, si no se interviene a tiempo, es un retraso con bastante peso. A nivel de lenguaje, de control de esfínteres, motor, nos encontramos muchas veces a niños y niñas que son incapaces de coger de manera adecuada un lápiz, o que no saben utilizar los cubiertos, o que tienen 5 años y siguen utilizando pañal por las noches. ¿Por qué? Porque no ha habido un adulto que se encargue de estimularlo y de que lleve ese aprendizaje en el tiempo en el que tiene que llevarlo. También nos encontramos con problemas físicos. Es muy llamativo la cantidad de niños y niñas que llegan a protección con un percentil muy bajo con respecto al tamaño, porque ya hemos dicho que el cerebro se ve muy afectado por estas situaciones de estrés y a veces no favorece el que haya unos mecanismos adecuados para el crecimiento. De hecho, muchas veces cuando estos niños y niñas salen de esos ambientes, vemos que dan un estirón. O cuando empiezan con familias colaboradoras o cuando pasan a familias de acogida, se ve que se produce una mejora en el crecimiento. También hay algunos que tienen trastornos del sueño, trastornos de la conducta alimentaria y muchos síntomas psicosomáticos. Todo esto por esa situación de estrés a la que se ven sometidos. Hay muchos niños con problemas en la piel, con problemas de que hay comidas que les sientan mal, con problemas de ansiedad. Todo esto muy debido a esa situación de estrés que viven. Y también nos encontramos con muchos trastornos a nivel psicológico y social. Un maltrato de base supone un caldo de cultivo importante para muchos trastornos psicológicos que empiezan a apuntar en la infancia, pero que si no se interviene se pueden volver y dar la cara completamente ya en la edad adulta. Mientras los niños son niños, se diagnostican dentro de algunos trastornos del desarrollo, pero ya es algo que se hace más palpable a partir de la adolescencia. Son niños con muchos problemas de ansiedad, por esto de los 3 que os he dicho, con muchos problemas de ira. Son niños que lo que aprenden en su casa es a que todo se expresa a través de la rabia, a través de la agresividad. Aparte, los adultos referentes hacen algo muy importante en los niños y niñas, que es enseñarles a identificar y a manejar sus emociones. Los niños más pequeños, los progenitores actúan de contenedores de sus emociones hasta que su capacidad cognitiva les dé
para que ellos mismos puedan autocontrolarse. Si esta función no se hace, nos encontramos con niños y niñas que no solo no saben lo que sienten, sino que además se desbordan con muchísima facilidad a nivel emocional. Las reacciones de miedo en estos niños son muy frecuentes. También se da aislamiento social. Son niños que socialmente no están estimulados y que además muchos de ellos desconfían de los adultos y por lo tanto no le encuentran ningún tipo de placer en relacionarse con otras personas. También hay muchos problemas de autoestima. Dentro de ese acompañamiento que se hace del niño o niña, los adultos refuerzan al niño, lo acompañan. En estos casos los niños no se ven reforzados en eso y además se sienten en muchas ocasiones culpables de esa violencia que se da en casa. Por lo tanto, eso es un atentado directo contra la autoestima de estos niños y niñas. Después nos encontramos con trastorno por estrés postraumático. El trastorno por estrés postraumático se suele dar en situaciones en las que los niños y niñas, el estrés postraumático se da en cualquier momento de la vida, ¿no? Pero suele darse tras vivir situaciones en las que alguien ha visto que peligra su vida. Y esto es algo a lo que los niños y niñas se enfrentan muy a menudo. Su vida puede correr peligro, pero también la de su madre. En los casos de estrés postraumático, los síntomas se mantienen incluso una vez que son retirados de la situación de maltrato. De hecho, algo que caracteriza este trastorno es el revivir, a modo de flashback, todas estas situaciones de agresividad, de gritos, de golpes. Entonces, estos niños y niñas que tienen este estrés postraumático, que para que os hagáis una idea, está en torno al 70%, que es una cantidad importante, en torno al 70% de estos niños cuyas madres sufren violencia de género. Por lo tanto, es un trastorno que a nivel de salud mental es algo que está muy, muy patente. Trastornos del apego. Esto es algo muy importante porque, como hemos dicho, son niños cuyos cuidadores no están dedicados a ellos. ¿Qué pasa con el apego? El apego es aquello que asegura la supervivencia del bebé. Estamos muy acostumbrados a oír hablar de apego como una relación muy, muy importante con alguien, pero tenemos que tener muy claro que el apego asegura la supervivencia del bebé. Y este tipo de apego, los tipos de apego que se pueden dar, este apego va a enseñarle al niño o la niña qué puede esperar de una persona adulta. Las familias son ensayos de mini sociedades. Como aprenda el niño o niña que se desarrolla en su familia, va a utilizarlo en un primer momento para generalizar cómo funciona el mundo. Imaginaros lo importante que es el que tú aprendas que de muchas veces tu padre o la pareja de tu madre, tú lo que puedes recibir son golpes, malas contestaciones, el que te utilice para hacer daño a tu madre. Lo que aprenden estos niños y niñas con respecto a lo que les espera en el mundo es muy complicado. Aparte, aprenden a no confiar de los adultos, a que no son merecedores de esa atención, y muchas veces nos encontramos con niños y niñas que adquieren roles muy parentalizados y que en muchas ocasiones los hermanos mayores son quienes se encargan, por ejemplo, del cuidado de los más pequeños. Y entonces algo que, como hemos dicho antes, no les permite desarrollarse de manera sana como niños y niñas. Después aparecen muchos problemas para desarrollar la empatía. Son niños y niñas que van a estar tan centrados en ellos mismos que muchas veces les va a resultar complicado el ponerse en el lugar del otro. Problemas de conducta. Esto es algo que llama mucho la atención. Un niño triste no llama la atención, pero una niña que da problemas en el colegio, que agrede o que se autolesiona, sí que resulta muy llamativo. Esto es muchas veces lo que hace que salten las alarmas, los problemas de conducta que estos niños y niñas manifiestan. Son niños y niñas que manifiestan mucha violencia hacia los demás. ¿Por qué? Porque es lo que funciona. En su casa es lo que funciona. En su casa lo que se hace es lo que dice el padre o la pareja de la madre, que es el que se impone a través de la violencia.
Si a mí no me enseñan otra forma de funcionar, yo voy a seguir funcionando con violencia, porque nadie me ha enseñado otras alternativas. Son niños y niñas que tienen muchas rabietas, porque como os he dicho antes, nadie los enseña a contenerse emocionalmente. Tienen más probabilidades de desarrollar trastornos por déficit de atención con hiperactividad. Suelen tener muchísimos problemas a nivel escolar. También es cierto que cuando tú estás preocupado, si cuando llegas a tu casa te vas a encontrar a tu madre viva o no, lo que menos te importa es aprender a dividir o aprender a cuál es el sujeto en una oración. Muchas veces exigimos a estos niños y niñas mucho más de lo que podemos exigirle en un momento determinado. Estos niños y niñas también manifiestan muchos problemas en la adolescencia, como son el tema de conductas autodestructivas, riesgo de consumo de drogas y también conductas delictivas y antisociales. Tenemos que tener muy claro que yo me atrevería a decir que en un casi 90% de las veces estas conductas tan llamativas lo único que sirven es para que ellos y ellas expresen su malestar. Por lo tanto, no debemos intervenir tanto sobre esta conducta, sino sobre lo que está de base, que es esta situación de estrés y de violencia que estos niños y niñas han aprendido desde pequeños. Hemos hablado de estas consecuencias que se pueden ver más directamente en los niños y niñas, pero sí que me gustaría dejar claro que algo que va más allá de que un niño o niña pueda tener rabietas o tener problemas en el control de esfínteres, y es esa transmisión intergeneracional de la violencia. Muchas personas preguntan si los niños y niñas, sobre todo los varones que han vivido en casa violencia de género, tienen más probabilidad de reproducir esta violencia de género hacia sus parejas que otros niños y niñas que no hayan vivido esa situación en su casa. Va a depender muchísimo, pero lo que sí que aprenden es a que la familia puede funcionar así. Ya hemos dicho antes que la familia es una base de ensayo social, por lo tanto ese aprendizaje está en estos niños y niñas. Si no tienen otros modelos de cómo funcionan otras familias, si tú no tienes otro modelo para reproducir, el que vas a reproducir es el que tú tienes. Yo cuando damos la formación para familias colaboradoras en la ONG, yo siempre digo que la primera vez que tú haces las lentejas, a quien le pide las recetas es a tu madre. Por lo tanto, tú vas a hacer las lentejas como las hace tu madre. Hasta que ya aprendes a hacer a tu manera o te pones a investigar. Pues estos niños y niñas lo que aprenden es a funcionar como funcionan sus padres y sus madres. Por lo tanto, hay una transmisión intergeneracional que se basa en esos estilos educativos que estos niños y niñas, cuando sean padres y madres, también van a desarrollar con sus hijos. Y también una transmisión intergeneracional de los roles de género. Estos niños y niñas van a aprender qué les toca hacer como varones y qué les toca hacer como mujeres, según lo que aprenden dentro de su familia. ¿Qué es lo que van a aprender los niños? Pues van a desarrollar unos roles muy masculinizados, basados en la agresividad, en el abuso de poder, en la independencia como varones y en estrategias basadas en esa violencia. Yo voy a ser el más fuerte, yo voy a dejar a un lado mis emociones porque no me sirven, yo soy independiente, yo soy el que manda y yo soy el que debe imponerse. Eso es lo que aprenden estos niños y niñas. Las niñas, las chicas, ¿qué aprenden? Esa dependencia de otra persona. De hecho, estas niñas muchas veces nos choca mucho, ¿no? ¿Cómo es posible, sobre todo en protección, cómo es posible que estas niñas y niños que han acabado retirados, yo lo veo sobre todo en el caso de mis adolescentes niñas, ¿no? ¿Cómo es posible que, siendo sus padres maltratadores de sus madres, de que incluso en muchas ocasiones han tenido que salir de la provincia a vivir en hogares de mujeres víctimas de violencia de género y que han visto todo esto, a la hora de echarse novio, yo siempre lo digo en plan coloquial, ¿no? Se buscan al más kinky, se buscan al peor y al que reproduce patrones como su padre. Y a nosotros que estamos desde fuera nos choca muchísimo. ¿Cómo es posible
que pudiendo elegir, porque las parejas se eligen, tú a tu padre no lo puedes elegir, pero una pareja sí. ¿Cómo es posible que pudiendo elegir tú te metas otra vez en el mismo charco? Pues es lo que os decía de las lentejas. Yo sé cómo funcionar en esas relaciones. Estas niñas están dentro de su zona de confort cuando se relacionan con hombres agresores. Igual no saben relacionarse con un chico que las atienda o con un chico que sea cariñoso, porque no saben moverse ahí. Entonces, lo lógico es que busquen modelos que para ellas han sido referentes. Por lo tanto, como se van a sentir cómodas, si no aprenden otra manera de funcionar, es desarrollando estos roles que han visto pues desde primera hora en su casa. ¿Todos los niños y niñas que sufren de violencia de género en sus hogares manifiestan las mismas consecuencias? No. Esto no es algo matemático, esto no son matemáticas, esto no es 2 más 2 son 4. Estos niños y niñas viviendo en las mismas situaciones de violencia de género van a tener diferentes consecuencias en dependencia de esto. Va a depender mucho de las características personales de los niños. Todos los niños no tienen las mismas habilidades y por lo tanto las consecuencias que sufran van a depender de la edad. No es lo mismo que un niño viva en una situación de violencia desde que nace a niños y niñas que quizás su madre ha empezado una relación de pareja maltratante, por ejemplo, cuando ellos ya están en la adolescencia, son un poco más mayores. También va a depender del género y de las características de personal, tales como la inteligencia y el locus de control. Esto del locus de control se refiere a qué le echo yo la culpa. Si yo creo que las cosas dependen de mí o si yo creo que las cosas dependen de la suerte, del azar, de la religión. Hay mucha gente que antes de un examen decide rezar y hay gente que decide estudiar y hay gente que hace las dos cosas. Pues con estos niños y niñas igual. Lo más positivo, lo más sano, es que estos niños tengan un locus de control interno, que en cierta medida consideren que salir de esa situación o que mejorar depende de ellos y no de la situación en la que se vean envueltos. También va a depender de las características del maltrato presenciado, de la tipología, de la frecuencia, de la severidad, del tiempo que se haga, del modo de exposición. No es lo mismo un niño o una niña que a diario presencie palizas de su madre en las que acabe inconsciente, a que este maltrato sea puntual o a que lo escuche desde otra habitación. Hay muchos tipos de exposición a esta violencia de género. Y también de la presencia y ausencia de factores de protección, que ahora veremos cuáles son. Cuando hablamos de protección hablamos de resiliencia. No sé si esto es una palabra que os suene, que conozcáis, que no conozcáis. La resiliencia es la habilidad para salir fortalecidos de un trauma. Yo creo que todos tenemos claro que el que estos niños vivan y sufran violencia de género en sus casas supone para ellos un trauma. Ya hemos dicho que es una situación constante de estrés para estos niños y niñas. Pues bien, ¿qué ayuda a que estos niños y niñas salgan fortalecidos de ese trauma? Pues es muy importante, por ejemplo, que haya un cuidador adulto. Si mi madre y mi padre o mi madre no puede atenderme, es muy importante que en el entorno haya alguien que sí lo haga. Un abuelo, un vecino, un tío, una tía. Porque esas necesidades afectivas o de atención, esta persona sí que va a estar más en disposición de cubrirla que su madre, que está siendo víctima de violencia de género. También el que haya un refugio comunitario, que haya una comunidad, un entorno familiar sano. Sabemos que la violencia de género se da en todos los estratos sociales. Imaginaros en situaciones en las que además se da en ambientes muy desestructurados, en el que no me puede atender mi madre, pero mis tíos o mis abuelos están en la misma situación. Entonces es muy difícil que estos niños y niñas puedan tirar de otras personas. Y después, con respecto a las características del niño, pues niños que tengan una buena capacidad intelectual,
que los ayude a comprender la situación, que tengan una buena autoestima, aunque hemos dicho que esto es algo muy complicado, que tengan talentos individuales, el que sepan desarrollar algunas de sus características, el que tengan afinidades religiosas, también se ha determinado que es un factor de protección para estos niños. El tener una buena situación económica y una red social cálida es algo que también ayuda a que las consecuencias de la violencia de género en estos niños sean menores, y también el que dispongan de habilidades sociales. ¿Por qué? Porque el que tengan estos niños habilidades sociales les va a ayudar en muchas ocasiones a buscar apoyo, el buscar recursos. En el sistema de protección nos encontramos con muchos niños y niñas que tienen muchas habilidades para buscar recursos, son muy supervivientes. Entonces, son niños que a lo mejor cuando tú te lees el expediente, ves pues que iban a casa de los vecinos a refugiarse cuando había peleas en casa, o que buscaban a alguien que les diera de comer. Entonces, el desarrollar estas habilidades sociales para estos niños y niñas también es un factor de protección importante. Es muy importante, ya hemos visto que la violencia de género afecta a estos niños y niñas en muchísimos planos, yo diría en todos sus planos de desarrollo. Por eso es muy importante que se creen planes de intervención, ya que se ha determinado que intervenir con la madre únicamente no es suficiente. El hecho de que se intervenga con la madre no minimiza las consecuencias de estos niños y niñas ni los mejora. Por lo tanto, es necesario que se hagan planes de intervención adaptados y adecuados para estos niños y niñas, independientemente de los que haya planificados para las mujeres. Tenemos que tener muy claro que, igual que la violencia afecta a estos niños y niñas de manera integral en todas las áreas de su vida, estos planes de intervención también deben ser integrales. Por lo tanto, en el ámbito emocional se trabajará la posibilidad de que estos niños y niñas sean escuchados, de que se encuentren en un ambiente seguro para poder expresarse de manera adecuada. En el ámbito cognitivo, pues ya hemos dicho que la violencia de género afecta a la manera que tienen de interpretar su realidad. Y este cambio cognitivo hay que trabajarlo con los menores. El que dejen de vivenciar y de interpretar su realidad como amenazante. Esto es muy importante. También hay que intervenir en el ámbito conductual. Como os he dicho, estos niños y niñas tienen muchos problemas de conducta porque es la parte por la que salen. Entonces es muy importante el que se trabaje con ellos a nivel conductual. Y también en el ámbito psicosocial. Y en esto es muy importante una educación en igualdad. ¿Por qué? Porque tú en tu casa ves algo, pero cuando ves que en el cole se habla de igualdad, se coeduca, es una manera de ir contrarrestando esos efectos negativos que tú ves en casa. Y aparte, tenemos que tener muy claro que la violencia familiar, la violencia de género, no es algo que pase de puertas para adentro. Es un problema que nos afecta a nivel social. Por eso que hemos visto de la transmisión intergeneracional de la violencia. Pues bien, a modo de conclusiones, que ya me han dado el papel de la última y estaréis deseando acabar. A modo de conclusiones, pues algo muy importante, y es que los menores también son víctimas de violencia machista cuando su madre la sufre, y de esto nos ha costado mucho trabajo enterarnos. No nos hemos enterado hasta hace muy poco, y es muy importante. Afecta gravemente a su desarrollo, hemos visto que en todas las áreas. Las consecuencias de la violencia machista abarcan el plano psicológico y psíquico, pero también perjudica a la sociedad, por eso que hemos dicho esa transmisión intergeneracional, y es necesario intervenir de manera concreta, ajustando la intervención a las características y a las necesidades individuales de estos niños y niñas. Pues nada, muchas gracias. Muchísimas gracias, Cristina. Bueno, yo voy a terminar súper satisfecha de esta jornada, me las tendré que ver otra vez porque qué cantidad de información nos han dado todos los ponentes. A lo mejor porque he tratado más temas, no solamente jurídicos,
pero creo que conforme está el panorama social, necesitábamos remover de nuevo las conciencias y reforzar nuestros conocimientos sobre violencia en general, sobre la violencia que sufren las mujeres y qué podemos esperar de ellas, que muchas veces esperamos que nos den la solución a todo y que nosotros nos limitemos a ir a juicio. Creo que hemos descubierto muchas herramientas. Agustina nos ha abierto un abanico ahí de posibilidades tremendo con los trabajadores sociales y bueno, Cristina creo que nos ha puesto en nuestro sitio, porque también muchas veces pretendemos que los niños sean nuestros testigos de cargo infalibles y nos enfadamos mucho si no apoyan las versiones de las madres. ¿Cómo no se puede acordar? Bueno, pues yo creo que le ha puesto los puntos sobre la IE. Antes de dar paso a un turno de palabra o de pregunta o de lo que queráis en las intervenciones, os digo que, aparte de trabajar en ese centro, colabora con una asociación maravillosa con la que todos podemos colaborar. Hemos dejado folletos en la entrada. Cualquier colaboración que imaginéis es posible. Cualquier colaboración, no tiene por qué ser solamente económica. Es decir, yo le voy a enseñar sevillana a una niña, ellos lo montan, ¿vale? Y entonces vamos a colaborar, ya que trabajamos con la violencia o contra la violencia, sabemos de lo que estamos hablando y estamos siempre diciendo que tenemos que educar y coeducar y la educación y tal, pues también podemos participar desde nuestra experiencia, desde nuestros conocimientos, podemos participar un poquito en esa coeducación que exigimos a todos. Hola. Te quería hacer una pregunta que igual es evidente, pero quería que tú me la contestaras. Cuando estabas hablando de que los niños que sufren violencia, directa o indirecta, tienen, imagino que desde la psicobiología, ¿no? El que tienen dificultad para registrar los recuerdos. He pensado en las mujeres víctimas de violencia, la gran dificultad que tienen en presentar una denuncia ordenada, coherente, describiendo. Entonces, ¿a un adulto o a una adulta pasa lo mismo? Cuando estás sometido a un... ¿Tienes dificultad para fijar la experiencia? El funcionamiento cerebral de un niño es igual que el de un adulto. Entonces, en muchas ocasiones, en situaciones de agresiones, incluso de violaciones, el cerebro lo que hace es protegerse. O sea, entonces me protejo, bloqueo y evito el recuerdo. En muchas ocasiones también algo que pasa en estas víctimas es que el cerebro puede activarse en dos diferentes sistemas, que uno lleva a la acción, a la huida, y otro lleva a la parálisis. Por eso en muchas ocasiones hay niños y niñas que tienden a defenderse, porque su cerebro lo que tiende es a activar ese sistema que intenta defenderse y actúa, y en otras ocasiones lo que hace el cerebro es detenerse, pararse, y ahí funciona más nuestro cerebro reptiliano. Ante una amenaza, ante una agresión, yo me paro. Y como hemos dicho que este funcionamiento es tan desordenado a nivel cerebral, hay veces que no podemos encajar recuerdos, que fabulamos, que... Entonces, el presentar un relato ordenado de lo que ha ocurrido es muy propio es muy difícil para las personas que han vivido ese trauma. Sean niños en violencia de género, sean mujeres maltratadas, sean niños que han sufrido maltrato, niños que han sufrido abusos sexuales. Nos pasa a todos en estas situaciones traumáticas. Funciona igual. Algo que no he dicho y es muy importante es la revictimización de estos niños y niñas en el proceso judicial. Y cuando tienen que contar y ir, y muchas veces también se nos olvida que la persona que agrede es su padre. Y que también se encuentran en ese conflicto de lealtad desde lo que cuento puede hacer que a mi padre lo metan en la cárcel. Y muchas veces se une él, no me acuerdo, porque es verdad que no me acuerdo, a no quiero contarlo porque yo quiero a mi padre. Entonces es muy importante que eso también lo tengamos en cuenta a la hora de hablar en estos procesos con los niños y niñas. Tenemos una ponente, la mar de apañar. Lleva, trae el micro, lo hace todo. Muchas gracias.
Bueno, al hilo que comentaba, yo tuve un caso en el que fui incapaz de que la mujer que era víctima de violencia, porque yo le insistí, intenté que me pusiera por escrito, o sea, no todo, pero una gran parte de los sucesos que había habido. Fui incapaz, no fue capaz de sentarse y escribirme por lo menos los hechos más acontecimientos, porque hubo un maltrato que duró 20 años. Hubo fases que fue más verbal, otras veces fue físico, no fui capaz. Pero la cuestión era sobre qué hacemos con esa violencia subliminal de goteo, que es, sobre todo me refiero sobre los menores, que es sibilina, que no se nota, es una gotera, que voy enviando cada día un poquito de mensaje negativo contra tu madre, unas veces más, unas veces menos, un poquito, y sobre todo yo lo veo mucho después de las rupturas matrimoniales. Entonces, poquito a poco, entonces al final el niño acaba relacionándose con su madre mal, porque tiene una gotera ahí. Entonces, claro, eso a veces es muy complicado detectarlo, y sobre todo los jueces eso que lo vean, no sé, me parece casi imposible. Entonces, no sé qué podemos hacer para neutralizar, para un poco poner eso en... Es decir, al final no deja de ser una violencia. Bueno, hay casos gravísimos, pero esto yo creo que es igual de grave, pasa que pasa mucho más desapercibido. Sigue siendo algo que sigue dañando. Yo creo que algo muy importante, o sea, aquí tenemos dos cosas. Por una parte, en la detección lo antes posible de que se está dando esa situación de maltrato. O sea, eso es súper importante. Y a la vez es muy difícil. ¿Por qué? Porque el maltrato no empieza de primera con un puñetazo a la nariz. El maltrato, la violencia de género, empieza desde algo muy sutil. Empieza a opinar sobre la ropa que te pones, empieza a opinar sobre dónde vas, lo que haces, te digo que tú no vales para nada. Empieza de manera muy sutil, por lo tanto, detectarlo a tiempo es complicado. Ahí tenemos mucho peso la gente que estamos fuera del entorno familiar y que tenemos contacto con esos niños y niñas. Y tenemos que prepararnos y estar muy al tanto de esas pequeñas señales que nos van dando los niños y niñas que nos pueden hacer pensar que se está dando esa situación de maltrato. ¿Por qué? Porque la detección precoz nos ayudaría a intervenir e intentar que la madre salga de esa situación de violencia. Eso por un lado, sacar a la madre de esa situación de violencia y después intervenir y tener muy en cuenta que todas las medidas que se tomen, sobre todo a nivel judicial, sean siempre de cara a lo más beneficioso para estos niños y niñas. Muchísimas veces nos encontramos con sentencias que obligan a los niños a seguir teniendo visitas con sus progenitores maltratadores y no nos enteramos. No nos enteramos porque yo he tenido padres maltratadores en visitas con sus hijos en protección y es que no les hace falta hablar. No les hace falta hablar. Con una mirada, con un gesto, la cara de esos niños es de puro pavor. Pero como no tienen 12 años, no se les escucha y lo que decida alguien que está en un despacho, que no conoce al niño, ni a la madre, ni a la situación. Y yo creo que esa es vuestra parte, quizá, el intentar tomar medidas que protejan sobre todo al niño o a la niña. Por supuesto a la madre, pero no nos olvidemos de que en esas decisiones esa madre lleva hijos e hijas a su cargo y que también necesitan protegerlo, porque son un material muy sensible. Entonces yo creo que como conclusión de tu pregunta, como respuesta, intervención temprana, detección temprana y después una intervención muy adaptada a estos niños y niñas. ¿Alguna cuestión más? Bueno, yo quería preguntarte, que has hablado de los roles que toman los niños en un entorno de violencia, y hay uno que me ha llamado la atención, que es la de asistente del agresor. Hay que protegerlo al asistente como víctima también de haberse, o es agresor también. Es que esa línea o el mecanismo por el que funciona así, yo no termino de entenderlo.
Obviamente es un niño o niña y hay que protegerlo. ¿Por qué? Muchas veces estos niños y niñas, ya he dicho antes que la persona que agrede es su padre, en la mayoría de las ocasiones es su padre. Y yo puedo querer a mi padre, porque mi padre puede ser encantador conmigo. Es como los niños y niñas que sufren abusos por parte de sus progenitores. A través del abuso se establece una relación especial. Entonces, si nadie me dice que esto está mal, yo puedo acceder con esta relación a un trato privilegiado. ¿Qué es lo que necesito? Alguien que me diga que esto está mal. Y no me lo va a decir mi madre porque ella está ahí y además mi padre me compensa y se convierte en mi adulto de referencia, por lo tanto, yo apoyo a mi padre y apoyo esto. Y quizás adquirir ese rol me está sirviendo a mí para librarme de un maltrato y para sobrevivir. Por lo tanto, por supuesto que a ese niño o niña hay que protegerlo. Porque no está eligiendo libremente el ser asesor del maltratador. No tiene capacidad para elegirlo libremente. Por miedo, por la necesidad de ser referente adulto, por la necesidad de ser atendido, de ser cuidado, se mantiene esa relación viciada. Igual que las mujeres víctimas de violencia de género siguen manteniendo esa relación viciada con sus maltratadores, porque necesitan esa persona y necesitan de ese cuidado. Por lo tanto, mi respuesta es sí, hay que protegerlo. Jurídicamente es la autoría mediata e inmediata, un maltratador instrumental. Tú le pones una pistola a tu hijo con 10 años, le dices que mate al abuelo, que ronca mucho, y el niño va y le pega 4 tiros y se queda tan a gusto, ¿vale? El autor eres tú, no es tu hijo, aunque lo haya ejecutado él. Pues algo así. Y de hecho llevamos años denunciando, o por lo menos intentando poner en evidencia, que los maltratadores utilizan a los hijos como instrumentos para seguir maltratando a la madre, para seguir controlándola, para seguir sometiéndola, para saber de su vida absolutamente todo. Entonces, eso hay que poner también coto, ¿vale? ¿Alguna cuestión más? ¿Alguna intervención? Venga, ya la última y nos marchamos, ¿vale? Porque nos van a echar de aquí. Simplemente, en este caso es una casuística muy concreta que se me ha planteado recientemente y es, bueno, yo asistí a una señora víctima de violencia de género, es una sentencia condenatoria y, bueno, se estableció un régimen de visitas progresivo, pero se estableció el régimen de visitas, no conseguí la suspensión del régimen de visitas. Con respecto a la madre, la situación de maltrato, digamos, acabó. Pero y la niña, en principio y hasta ahora, pues se iba realizando las visitas, iba contenta con el padre, venía contenta, pero resulta que ahora el padre se ha echado una nueva pareja. Y sospechamos que la niña está viendo situaciones de maltrato con respecto a esa nueva pareja. En su día, cuando yo intervine, la niña era cuestión de meses, pero la niña ahora lo que tiene son 4 años. Claro, la niña ya sí ve y ya identifica. Sospechamos que la niña se sigue yendo con su padre súper contenta y no ha manifestado nada. Claro, ya sí, porque a partir de los 3 años ya sí se permitieron las visitas, ya digo, ha sido un régimen progresivo desde meses hasta ahora. Y a partir de los 3 años ya sí desde el momento que se acabó la pena de alejamiento, ya las visitas no eran supervisadas y a partir de los 3 años ya se incorporó la pernocta. De fines de semana, bueno, el sábado por la mañana y lo entrega el domingo por la noche. Pero la cuestión es que estamos sospechando que la niña está viendo esto. Pero claro, con respecto a la madre, el padre, de lo más correcto, colabora, pensión de alimentos, o sea, con respecto a la madre no hay nada. Es lo único que él le insiste a la madre en que por qué si todo va perfectamente, que por qué no quiere ampliar esas visitas, que ya la pernocta sea de viernes a domingo, típico. ¿Por qué decimos que sospechamos que la niña esto? Pues porque de un tiempo a esta parte la niña cuando va muy contenta, pero cuando vuelve triste. Y recientemente, un día la madre la riñe por un motivo y la niña se pone a llorar, pero vamos, desconsolada, como cuando la madre no lo había hecho, o sea, la riña no había sido tan grande como para la respuesta. Pero la cuestión es que la madre al reñirla le había dado un cate. Lo típico que te la hizo así, ¿no?
Y la respuesta de la niña, claro, fue desmesurada. Y entonces le dice, ay, perdona, la madre se sintió súper culpable, ¿qué te pasa? Perdóname. Y la respuesta de la niña es que yo quiero que papá sea bueno. Claro, se quedó ahí de piedra. Pensamos que ese gesto a la niña le hizo revivir alguna situación, porque además, vamos, este hombre era maltratador de agresiones físicas, vamos, la madre la tenía echada a Cristo. Entonces, solicitamos cómo podemos intervenir con respecto a esta niña para suspender este régimen, con objeto de terminar suspendiendo un régimen de visita. La recomiendo que la niña empiece a ser tratada a nivel personal por un psicólogo. ¿Cómo se puede abordar ese tema? O sea, ¿cómo podemos abordar estas sospechas iniciales, pero para que no lleguemos a más tiempo? Yo creo que vosotros encontráis casi con la misma dificultad que me encuentro yo como centro de protección de menores para suspender un régimen de visita. Yo no sé qué hace falta muchas veces para suspender un régimen de visita. Claro, claro, independientemente de que la persona a la que el padre maltrata, supuestamente, porque entiendo que ahora mismo no hay nada, no sea la madre de la menor, sigue viviendo, si se da ese maltrato, sigue viviendo en un ambiente de violencia, por lo tanto, es todo lo que hemos dicho. A mí me da igual que no sea su madre a la que maltrata. Si se está dando realmente ese maltrato, las consecuencias van a ser las mismas, porque además entras en ese conflicto de que es tu padre el agresor, empiezas a ver modelos y quién te dice a ti que esa niña no vaya empezando a coger un afecto con la pareja de su padre y se siente la necesidad en algún momento de protegerla. Yo creo que hay que estar muy pendiente, y es lo que os decía antes, detectar precozmente, estar muy atenta. El problema que muchas veces tiene la asistencia es que al ser un poco asistencia psicológica de parte, se cree que se puede perder mucha objetividad, pero sí que es verdad que con los niños tan pequeños les cuesta mucho a nivel de lenguaje expresarse claramente y es una situación complicada. Lo que sí es estar muy atento y detectar cualquier cambio en que haya un retroceso con respecto a habilidades adquiridas, como por ejemplo que duerma sola o que utilice chupe cuando antes no lo usaba o que vuelva a hacerse pis si ya tenía adquirido el control de esfínteres. Estar muy pendiente a ese tipo de reacciones de la niña. Si se dan justo después de volver de las visitas, ¿cada cuánto las tiene? ¿Quincenales, semanales? No, 15 días, de semana sí, fin de semana no. Pues estar muy pendiente de, yo recomendaría que se anotaran todas las conductas extrañas que va teniendo una niña. Yo os lo recomendaría. El que lo fueseis anotando y el que fueseis viendo y estar muy, muy, muy atentos para cuando haya algo más palpable, porque sí que es verdad que es que retirar las visitas de unos padres, eso es dificilísimo, pues cuando eso sea más palpable, pues tener algo y tener un registro y tener algo muy fundamental. Suerte. Ponte el micro. Yo además iría más allá con todo lo difícil que es, porque si este hombre está repitiendo el patrón de maltrato, tenemos otra mujer maltratada, a la que hay que ver también. Entonces yo iría a ver si en el centro de salud hay alguna información sobre esa mujer, si en el centro de servicios sociales hay algo, con todo lo que estoy diciendo que no es fácil, porque levantar esa liebre, por decirlo de alguna manera, es muy complicado, pero es que podemos tener otra mujer ahí, porque lo que yo dije esta mañana, es que nadie trabaja con el maltratador, es que repite otra vez. O sea, la nueva pareja. Pues no sé, yo. Y él nada, incluso él sí después la mandaba por mensaje, que es lo último que había pasado, de que ella quién era para ir a buscar a su nueva novia. Yo sé que es muy difícil, pero de alguna manera hay que buscar un resquicio para meterse ahí y proteger a esa otra mujer. Porque es que... Yo ahí
Sí, el micro, que no se lo ponen. Ya como estamos terminando, ya no les voy a reñir. Ya me voy a ir de buena, que este año estoy muy buena y no lo voy a fastidiar a última hora. Un único apunte. Aparte de hacer un seguimiento, como ha comentado Cristina, y de hacer una posible investigación, porque se está seguro, casi seguro, perpetuando ese rol de maltratador, yo ahí lo que les recomiendo a la familia donde está ese menor es, bueno, pues que trabajen con ese menor o con esa menor, que trabajen en plan casero. Oye, no lo puede llevar a lo mejor a un niño con 4 años a un psicólogo, pero tú sí puedes ir a un psicólogo de una asociación, del Instituto de la Mujer, para que te den herramientas parentales de cómo puedes contrarrestar lo que la niña viene manifestando. Y luego también lo que siempre digo es lo de andar por casa. Aprovecha un anuncio de la televisión, aprovecha una noticia, aprovecha esto para deconstruir esa forma de relación. Oye, pues fíjate lo que me ha contado fulanito, sin personalizar, sin interrogar al niño ni a la niña, sin preguntarle lo que viven en la casa del padre, o tu padre qué hace, o tu padre qué dice, o cómo te sientes, por qué vienes triste. No, porque entonces ya la estamos victimizando, o sea, flaco favor le estamos haciendo, pero sí aprovechar, y esas cosas funcionan muy bien, ¿eh? Aprovechando lo que me cuenta de tu amigo Pepe, te voy a decir yo, pues si a tu amigo Pepe le han quitado el compás en el colegio, que lo pida, que lo reivindique, que se defienda. La resiliencia, ¿vale? Y la asertividad. Yo digo que por ahí más o menos me funciona. Señores y señoras, encantada de teneros un año más, espero volver a veros el año que viene, o no, porque ya estaréis en el turno y me veréis en streaming y veré caras nuevas, espero. Venga, muchísimas gracias a todos.